En Efesios capítulo 4 hay muchos temas y uno de ellos que toca el apóstol Pablo es el tema de la unidad. Por eso dice que, vamos a leer desde el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo dejo aquí, solamente porque el tema que quería tocar esta mañana, y es un tema que daría para un retiro, por todo lo que implica, es el tema de la unidad, como dije al principio, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De qué unidad hablamos aquí? Porque evidentemente entre los seres humanos se busca la unidad en la política y en tantas esferas de la sociedad, ¿verdad? Las familias buscan su unidad también. Pero es algo que generalmente pues no se da. Se da a veces sobre las bases de conveniencias, intereses comunes, pero muchas veces lo que mueve todo esto es el egoísmo, el interés propio, a veces incluso el orgullo, y los resultados son muy funestos. Entonces, cuando hablamos de la unidad del Espíritu, la unidad cristiana, la unidad de la cual también habló el Señor Jesús, entonces tenemos que pensar sobre qué bases se da y se establece esta unidad. Entonces los que hemos leído la Escritura, la hemos estudiado en sus distintas partes, pues sacamos la conclusión es la misma que nos da la Sagrada Escritura, que la unidad a la cual se refirió el Señor Jesús, incluso y por lo cual dice el mundo creerá que el Padre me envió. Pues hay tres cosas por las cuales el mundo creerá. El amor, si tenéis amor los unos con los otros, dice, todos conocerán que sois mis discípulos. Pero en su oración también oró al Padre por la unidad de la Iglesia con el propósito o como consecuencia para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego también hay otra razón por la cual el mundo creerá y dice, no te ruego por esto, sino también por la palabra de ellos, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces son tres cosas, el amor, la unidad y la palabra, la predicación, el evangelio, ¿no? Y una de esas cosas es la unidad. Entonces el resultado de la reflexión, de nuestra consideración de la palabra de Dios, es que esta unidad se basa sobre la obra de Dios en Cristo Jesús, que nos reconcilió con Él mismo, nos reconcilió porque éramos enemigos en nuestra mente, en nuestras disposiciones de corazón, éramos enemigos, no le conocíamos, pero el Señor nos reconcilió con Él, lo hizo por su gracia, lo hizo por su amor, lo hizo por su misericordia. Nos reconcilió con nosotros mismos, porque los seres humanos generalmente cuando se apartan de Dios, se dividen en sí mismos y tienen conflictos, y hay una complejidad tremenda en el ser humano que ni siquiera se entiende a sí mismo. Y también nos reconcilió los unos con los otros. Nos reconcilió
los unos con los otros. De tal manera que en la Escritura vemos, no solo desde el punto de vista teológico, como una cosa teórica, pero desde un punto de vista práctico, cuando vemos el libro de los Hechos y lo estudiamos. ¿Qué quiere decir? Como Pablo dice que ahora sois todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ya no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, esclavo, ni libre, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Qué cosa preciosa, ¿no? Es decir, todas estas cosas relacionadas con la raza, con la condición social y también con el género o el sexo, ¿verdad? Pues todas estas cosas los seres humanos las han utilizado a lo largo de la historia para levantar muros, crear enemistades. Y cuando Dios envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Él hace una obra reconciliadora, primeramente con Dios y después con todo lo que tiene que ver con los seres humanos. Por eso dice, ya no hay. En la iglesia ya no hay, ya no debe de haber, no debe haber. En el mundo lo hay, pero en la iglesia no debe haberlo, ni por raza, ni por sexo, ni por condición social, ni por nada más. No debe haber. Y sin embargo, el pueblo de Dios ha seguido creyendo a lo largo de los siglos que sí, que había diferencia. Por eso existió la esclavitud hasta el siglo XIX, pero no es verdad el hecho de que por el hecho de que se salieran leyes que ya no se reconocía la esclavitud, no quiere decir que no siguiera ese sentimiento. Por eso el racismo estuvo tan presente y está tan presente todavía por aquellos lugares. El racismo, por eso tuvo que luchar Martin Luther King, precisamente para reconocer, que se reconocieran los derechos a personas que, aunque se consideraban libres, sin embargo, no les reconocían sus derechos. Y lo mismo ha pasado con la mujer y con tantas y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, la unidad de la cual habla la Escritura se basa sobre la obra reconciliadora de Dios en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, pues nos preguntamos, ¿en qué tenemos que estar unidos? Cuando nos vemos reconciliados con Dios y los unos con los otros, todo lo que a continuación voy a mencionar, los 4 puntos que a continuación voy a mencionar, no hay problema. No habrá problema. Y sin embargo, encontramos en la práctica problemas en el pueblo de Dios. Yo hablo en términos generales. Por eso la unidad muchas veces se resquebraja por unas razones o por otras. Y en el pueblo evangélico protestante, mucho más por razones que no voy a mencionar ahora porque no es mi propósito. El propósito es mencionar en qué tenemos que estar unidos, porque todas esas divisiones las usan desde la institución más grande, más poderosa, que se considera muy unida. Es una institución, ya hablaremos de esto en otra ocasión, para ver si lo que el Señor creó o instituyó fue una institución o fue otra cosa, fue un organismo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tenemos que estar unidos? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, sobre todo a partir de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección, vemos en el libro de los Hechos cómo Él apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios y luego subió a los cielos, donde dice la Escritura, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De ahí hasta que se acaben los propósitos escatológicos de Dios, se acabe la historia y entonces, como dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está en un lugar de autoridad. Y vemos en el libro de los Hechos algo que llama la atención desde el principio.
Dice que cuando el Señor fue subido arriba, ellos se fueron a Jerusalén y entraron en el lugar, en el aposento donde dice que moraban los discípulos, y dice con María, con las mujeres, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y se dice que eran como 120 los que se reunían en aquel lugar. Y dice en el capítulo 2, versículo, lo que dice es que perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración, dice eso, ¿no? Dice, todos estos perseveraban en la oración y luego con las mujeres, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces tenemos que estar unidos, la iglesia tiene que estar unida en la oración. No es la única vez que se menciona ahí precisamente. En el capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes. Y ese término, unánime, quiere decir de un alma, como si fuera un alma sola. Aquí somos muchas almas, seres vivientes, seres humanos, vivientes, ¿no? Pues cuando hay una unidad del espíritu, podríamos decir que estamos reunidos como un alma, porque se puede estar juntos, el texto dice estaban juntos y sin embargo no estar unidos. Pero aquí se cumplía lo que dice el Salmo 133, ¿no? Qué bueno y agradable es ver los hermanos juntos, pero no solamente juntos, en armonía, en armonía. Y en Hechos vemos precisamente más que todo esto, unánimes, de un alma, de un alma. Y ahí estaban, como dice, esos días estaban orando, perseverando en la oración y rogando al Señor porque se cumpliera la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, pues les encontró el Señor, el Espíritu Santo les encontró con ese espíritu unánime de un alma. Esto es bueno, esto tenemos que alimentarlo siempre, unidos en la oración. En el capítulo 3, versículo 1, dice que iban Pedro y Juan a la oración, en una hora determinada, o sea, no solamente en esa ocasión especial. Ahí empieza la iglesia con oración, perseverando en la oración y ruego. Y ahí, en el capítulo 3, versículo 1, exactamente, pues dice que iban a la oración al templo. Esta es una ocasión que podemos decir que son distintas ocasiones, es decir, lo que tenían ellos más que programado como costumbre. Entonces la iglesia tiene por costumbre orar. Y luego cuando se presenta el problema de la tensión, los inicios de lo que sería la persecución más adelante, ¿no? Le preguntan en el nombre de quién habéis hecho esto, porque habían sanado a un cojo y entonces pues allí se forma un revuelo, no tanto por la sanidad del cojo como por el hecho de que la multitud se había reunido y ellos pues prácticamente el Espíritu Santo los había erigido como líderes de un movimiento que se les escapaba de las manos de los líderes religiosos que no podían controlar, y entonces pues les advierten que no hablen más en ese nombre. ¿Y qué es lo que hacen ellos ante esa oposición que ya sabía porque el Señor Jesús lo había anunciado previamente? Dice en el capítulo 4, dice que se fueron a lo suyo y le contaron las cosas que le habían dicho el liderazgo. Después se convertiría en una gran persecución que asolaría a la iglesia y que muchos tendrían que huir de sus hogares y dejarlo todo. Pero dice, se fueron y les contaron a los suyos, a la iglesia, lo que había pasado. ¿Y qué hicieron? Dice que juntos, unánimes, al unísono, levantaron la voz al Señor y oraron. Y no oraron para que se quitara el problema, no oraron
en contra de la dificultad, sino que oraron a favor del cumplimiento de la gran comisión que habían recibido de parte del Señor. Entonces la oración está ligada a la venida del Espíritu Santo, la oración está ligada a la perseverancia como costumbre, como una costumbre de la Iglesia, y está ligada también en relación a la oposición, cuando se levanta la oposición. Si vamos más adelante, en el capítulo 13 vemos a la oración ligada, en el capítulo 13, versículo 1 a 3, en relación con la misión. Y ahí yo os invito a los que os gusta leer y tomar nota, porque algunas veces, hermanos, se ponen a leer la Biblia y quizás no saben cómo estudiar. Léete el libro de los Hechos y subraya ahí la palabra oración, o cuando aparece los discípulos orando, en qué circunstancias, qué tipo de oración era, el carácter de esa oración, cuáles fueron los resultados. Y luego cuando termine empieza otra vez y toma otro tema, y luego toma otro tema, y cuando termine de leerlo 10, 15 veces, pues entonces sabrá lo que enseña el libro de los Hechos en cada capítulo, y eso no es que tenga mucho mérito, eso es que nosotros somos enseñados por el Señor, por medio de su palabra, y nos va configurando nuestro carácter, a fin de que nos sirva a nosotros para nuestra vida. La segunda cosa, la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver con la unidad es unidad en la doctrina. En la doctrina. Hechos 2:42 dice que todos estos, los 3.000 más los 120 creyentes, que habían en el día de Pentecostés, más los 3.000 que se convirtieron, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También dice la oración y otras cosas, ahora veremos, ¿no? Pero en principio en la doctrina de los apóstoles. Esto es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque enseguida, cuando la iglesia comienza a caminar, pasa el tiempo, se van fundando iglesias en distintos lugares, en Judea, en Samaria, y también luego con el ministerio, el gran pero sufrido ministerio del apóstol Pablo, se van fundando iglesias por todo el imperio conocido. Y no solamente entre los judíos, sino ahora también mucho entre los gentiles. Y empezaron a levantarse personas que enseñaban cosas diferentes con respecto a Jesús, su humanidad, su divinidad, en contra digo, ¿no? Y también enseñaban otras cuestiones relativas a la salvación, como eran aquellos los judaizantes, que decían, si no os circuncidáis, no os podéis ser salvos, con todo lo que suponía la circuncisión, que tenían que guardar la ley de Moisés, ¿no? Y ahí se formó un gran problema. Un poquito más adelante, pues vemos en las epístolas pastorales cómo se levantan hombres que enseñaban cosas diferentes a lo que enseñaron los apóstoles. Y cuando llegamos precisamente a esas epístolas, pues encontramos la necesidad de perseverar, de guardar la sana doctrina, las sanas palabras del Señor Jesucristo y la palabra de Dios. Y llegamos a Judas, donde dice que él exhorta a los creyentes a fin de que combatan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esa fe que ha sido dada una vez a los santos es lo que se llamaba la doctrina de los apóstoles. Por eso en esa epístola pequeñita de Judas, en el versículo 17 dice que llama a los creyentes a recordar las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, dice, yo no dejaré de recordaros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué? Pues porque él mismo habla en esa segunda epístola que han surgido muchos y que surgirán muchos que harán mercadería de vosotros y hablarán con palabras infladas, tratando de conseguir vuestro favor y demás, pero van buscando su propio provecho y enseñaban verdaderas herejías.
Y Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, pues también dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por eso es necesario que luego hablaremos de los ministerios, ¿no? Que esto se recuerde, se diga, se repita una y otra y otra y otra y otra y las veces que hagan falta. Porque aquí hace ya, quizás no sé si 10 o 12 años, surgió un movimiento de personas, de gentes que empezaron a decir que la Biblia no es palabra de Dios, por influencia de otro que estuvo aquí precisamente y que violó lo que se llama la ética pastoral. Teníamos nuestra confianza puesta en él y resulta que se permitió decir la Biblia no es palabra de Dios. Y entonces, pues como eso venía ya de cierto tiempo diciendo este tipo de cosas, pues bueno, ya sabemos que tuvimos que hablar con la máxima representación de ese grupo y es mejor que estén fuera del contexto de la comunidad, de cualquier comunidad. Porque eso no conduce nada más que a lo que le han conducido a ellos, a la nada, a la incredulidad, al ateísmo o al agnosticismo o al da igual todo. No. Entonces, es muy importante esto, ¿no? El que los creyentes estemos fundados en la verdad y que tomemos esto no con un espíritu orgulloso, yo sé mucho, yo sé más que tú, no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que si conocemos al Señor, queremos conocer la palabra que Él ha dado, ¿verdad? Queremos conocer lo que Él ha dicho, queremos ser consecuentes. Y dentro de ese contexto podemos tener fallos, nos podemos equivocar y todo eso, pero queremos siempre estar aprendiendo, queremos siempre seguir adelante en la voluntad del Señor. Luego tenemos que estar unidos, otro punto, en la comunión unos con otros. Yo sé que estas cosas, cuando las enfocamos, pues nos desafían. Primero nos interpelan, o primero nos alumbran a nosotros y nos preguntan, sí, nos interpelan, ¿qué tal estás tú en esto? Yo soy interpelado, la iglesia es interpelada cuando la palabra de Dios se predica. Y si no nos interpela, hacemos así y entonces cogemos lo que nos gusta y dejamos a un lado lo que no nos gusta. Y eso no es que no sea justo, eso es miserable delante de Dios. Eso no está bien. Entonces la comunión, este tema podría ser la piedra de toque junto con la oración del nivel de espiritualidad de la iglesia. Porque cuando vemos el libro de los Hechos, efectivamente, hemos de tomarlo como un ejemplo, Ahora diré por qué. Una cosa sí y otra no tanto, ¿no? Pero cuando vemos los primeros capítulos, lo que vemos en esos primeros capítulos es tremendo, que solamente se ha dado de una manera literal a lo largo de la historia en distintos momentos de la historia. Yo tengo mi criterio de por qué se dieron en el libro de los Hechos no solamente milagros, sino también esa forma de vida de que como si hubiese una urgencia tremenda en relación a lo que iba a ser el futuro. Y efectivamente, el futuro, ¿sabéis lo que iba a ser? La iglesia en Jerusalén dio un ejemplo, ejemplo en todo, porque los judíos buscaban milagros, buscaban señales. Y hubo varias señales que dio la iglesia ante las autoridades judías. Una de ellas fue los milagros que hicieron los apóstoles en Jerusalén. Para que no, como dice también el apóstol Pablo en otro lugar, para que no tuvieran excusa. Lo mismo que Jesús hizo muchos milagros y ellos querían más milagros. Ellos, ¿qué señal nos muestra? Pero si estáis viendo lo que el Señor Jesús está haciendo, tanto es así que en el día de Pentecostés, Pedro predicando dice, Jesús, delante de una gran multitud, dice, vosotros sabéis Jesús, cómo... dice, varón aprobado por Dios con señales, milagros y prodigios, como vosotros mismos sabéis.
pero no creyeron a pesar de eso, ¿no? Y entonces, pues, con la Iglesia siguieron los milagros. Y además, el mayor milagro de todos, ¿sabéis cuál es? El hecho de que aquel que tenía mucho lo vendía para atender a los pobres. El que no tenía nada, pobre de solemnidad, como diría la Madre Teresa, el más pobre de los pobres. Y dice allí que la unidad que había en la comunión era de tal manera que no había ningún necesitado entre ellos. Así es, no había ningún necesitado entre ellos. Entonces, como dije, esto se ha dado a lo largo de... Bueno, quiero terminar mi argumento. Mi argumento es que en el año 40 Jerusalén fue rodeada, fue destruida, los creyentes sabían lo que iba a pasar y entonces tuvieron tiempo de huir a otros lugares, unos por la persecución y otros porque sabían lo que iba a ocurrir, porque el Señor ya lo había anunciado. Entonces, pero ellos les dio tiempo de dar un testimonio poderoso en obras, en esa unidad, en la comunión real, de tal manera que veían a su prójimo, a su hermano, como a sí mismo. O como dijo Jesús, que os améis como yo os he amado, perdiendo de mí para dártelo a ti, en ese sentido, ¿no? Así que no tuvieron excusa en ese sentido. Y a lo largo de la historia, pues con la reforma, que siempre se habla de Lutero, de Calvino y de todos estos grandes reformadores que sin duda sembraron semillas de libertad y también en mucho trajeron gran bendición, pero no siempre se puede hablar de todo eso, porque ellos también se dedicaron a perseguir a otros que tuvieron una visión más clara que ellos en muchas cosas. Y una de esas cosas es la división que debía de haber entre el Estado y la Iglesia, y eso aquellos no lo podían tolerar. Otra cosa que vieron, por ejemplo, los anabatistas, es que no bautizaban a los niños, que bautizaban a los que creían acorde con lo que se ve en el Nuevo Testamento. Pero bueno, calvinistas y demás, las iglesias de tradición reformada bautizan infantes, como también lo hace la Iglesia Católica, porque tienen su consideración teológica que según ellos se justifica. El bautismo sería como como se hacía antes la circuncisión, pues ahora no, ahora es el bautismo. Y todos los que están en una casa, si los padres son creyentes, los niños deben ser bautizados para que estén bajo la cobertura del nuevo pacto, de la gracia y el nuevo pacto. Entonces, estos creyentes, pues, no bautizaban niños, y por eso eran perseguidos y eran matados, quemados o ahogados en los ríos. Así que... pero, además, ellos no creían en la propiedad privada. Ellos no creían en la propiedad privada. Ellos no consideraban tener nada suyo propio, sino que lo compartían en la comunidad. Y por eso también eran perseguidos. Podían dejarlos tranquilos, pero no. Y se ha dado también a lo largo del tiempo, ¿no? Y por supuesto, si un movimiento, un grupo de iglesia lo ve, pues que lo haga. Pero en los años 60 que se descubrió, por así decirlo, leyendo la Escritura, mucha gente que estaba en denominaciones, grandes denominaciones, que estaban aburridos de verse el domingo nada más, de una religión más, pues entonces se retiraron a sus casas, leían la Biblia y entonces descubrieron el discipulado. No sabían lo que era el discipulado porque en su iglesia no le habían enseñado acerca de la vida del discipulado, la relación de Jesús, de ellos con el Señor como discípulos y todos los principios que rigen la vida del discipulado. Y entonces empezaron muchos a salir de las grandes denominaciones y se creó un movimiento, el movimiento del discipulado, los años 60, ¿no?
Tuvo cosas, como todos los movimientos, positivas, porque se descubrieron aspectos de la verdad cristiana que se habían olvidado, pero también tuvo, como todos los movimientos, cosas negativas. Pero una de las cosas que ellos vieron, muchos de ellos vieron, es el vivir en comunidad, porque en el libro de Hechos se ve que vivían en comunidad. Y entonces no decía, ellos no renunciaban a todo para vivir en comunidad. Y así nosotros podemos recordar todavía en los años 70 y parte de los 80, de las iglesias muchos se apartaban a vivir en comunidad. Ahora esto, yo aplico el principio hermenéutico de que los relatos no debemos de llevarlos a cabo como si fueran mandamientos. Lo que surgió en el libro de Hechos fue una cosa espontánea, una cosa conforme al mandamiento de Dios de compartir con el que padece necesidad. Pero no necesariamente tiene que llegarse al punto de negar que uno pueda tener casa, que pueda tener esto, que pueda tener lo otro. Lo importante en todo caso en la comunión que tiene que ver con, el principio de la comunión tiene que ver de amor a los demás y saber de sus necesidades, y que en la comunidad cristiana nadie sufra carencia de lo esencial. Este tema exigiría dedicarle bastante más tiempo, ¿no? Pero es esto, cuestión de principios, no es cuestión de imitar aquello, es cuestión de principios, que nadie carezca. Por ejemplo, me decía mi amigo Pedro Gelabé hace algunos años, digo, ¿no estaba ahí en una iglesia? Dice, sí, pero la dejamos. Digo, ¿por qué dejaste la iglesia? Porque había una familia, no sé si era rumana, da igual el sitio, pero una familia que padecía mucha necesidad. Y entonces, pues, no la ayudaron, porque decían que no había fondos para ayudar. Dice Ángel, al cabo de 2 años, la iglesia empezó a edificar un templo, no me gusta a mí decir un local enorme que valía muchísimo dinero. Hay dinero para un local y no hay dinero para ayudar a estos hermanos que padecen necesidad. No. Esa es la cuestión, ¿no? Que no debe haber nadie que padezca necesidad. Pero por otra parte, porque sí os puedo decir que las experiencias que se llevaron a cabo de vivir en comunidad generalmente no suelen acabar bien porque se olvidan de otros principios. Quería decir esto también, porque la Biblia dice que cada uno cumpla con su propia responsabilidad en el trabajo, en el matrimonio, para con su familia, etc., y en relación con la comunidad. Pero cuando Pablo dice eso en Gálatas capítulo 6, concretamente, cada uno lleve su propia carga, es decir, su propia responsabilidad, dice a continuación, llevad los unos las cargas de los otros. Una cosa es establecer el principio de que yo soy responsable por mi trabajo, por mi casa, como dice en 2 de Tesalonicenses, dice que cada uno coma sosegadamente su propio pan, porque el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque había unos fresquillos allí en esa iglesia que comían no con el sudor de su frente, sino con el sudor del de enfrente. Y entonces Pablo establece esto, ¿no? Entonces hace falta sabiduría y cierta sensibilidad para ir trazando la palabra, como dice el apóstol Pablo, pues con rectitud, con claridad, con sentido común. No cogiendo esto y llevándolo y dejando lo otro, que el otro también es importante, ¿no? Y lo he visto mucho y lo he oído de muchos pastores, esto, ¿no? Que cuando han decidido hacerlo porque el Señor, eso es lo que quiere, y el Señor, al final, muchos dan y otros se aprovechan. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el cuarto punto en el cual la iglesia tiene que estar unida es en el servicio.
El servicio. La unidad en el servicio se refiere al ejercicio de los dones y ministerios. Cuando pensamos en un ministerio, pensamos en términos de diaconía. De ahí ese apartado en la FREDE concretamente, que se conoce como diaconía, que se ocupa precisamente de la recepción de las ayudas, bien sean de parte del gobierno, de parte de otros, que tenga otros orígenes, y administrarlo de cara a las iglesias que hacen proyectos de ayuda, como la Asociación 1 a 1 o como otras asociaciones, ¿no? Diaconía, que viene de diácono, que tiene que ver precisamente con el servicio, con el servir, ministrar. Ministrar es servir, pero sin cartera, no como los ministros de hace ya mucho tiempo que tienen cartera y suelen ponerla bastante grande y ellos mismos, ¿no? Los ministros son los que gobiernan, guían, ayudan, enseñan la palabra y contribuyen al crecimiento de la iglesia. Pero ojo, el ministerio no comienza y termina con los pastores. El ministerio continúa con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Más todavía, esos ministerios de los cuales se habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice que los colocó, ¿para qué? ¿Para qué los colocó? Dice, ¿para qué los dio como regalo el Señor a la iglesia? A fin de perfeccionar, podemos leerlo por completar, a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y más adelante dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no la institución, no la organización, el cuerpo, porque es un cuerpo, un organismo, donde la vida del Espíritu debe correr por cada uno de los miembros de Cristo, aportando cada uno al cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, el brazo, la mano unida al antebrazo, el antebrazo al brazo y el brazo al hombro y así sucesivamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero no perdamos de vista lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso dije, el ministerio no comienza y termina con los pastores, el ministerio continúa con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Los ministerios contribuyen a la formación de la iglesia para la obra del ministerio. Vamos a ir concluyendo, pero vamos a Romanos capítulo 12, un pasaje que también habla precisamente de los dones y ministerios. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nota que aquí se menciona a la iglesia como si fuera un cuerpo, eso quiere decir un organismo vivo, no una organización, lo cual no implica, el ser cuerpo no implica que no estemos organizados, porque aún el mismo cuerpo, primero es un organismo, luego cuando lo observamos le vemos que está organizado por el Creador, el buen Creador, una organización en ese sentido perfecta, ¿no? Dice, porque de la manera que somos un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mientras voy diciendo que aquí lo que preside es la unidad. Un cuerpo no puede estar dividido. ¿Acaso está dividido Cristo? Me corta un dedo solamente, me corta la mano, me corta el pie, me corta... No, un cuerpo no puede estar dividido.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, y seguimos. Y son cosas que pertenecen a la vida del creyente, a la vida del Hijo de Dios, a la vida del seguidor de Jesús, a la vida del discípulo de Jesús, a la vida de unos y otros, los hermanos, la familia de Dios, la esposa de Cristo, el templo donde mora Dios por su Espíritu Santo. Y en medio de todo esto que se dice en todo el capítulo, tenemos una palabra que viene muy bien con el tema de esta mañana, y es el versículo 16. ¿Qué dice? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este versículo está ahí bien encajado como una columna, porque todas estas cosas se pueden hacer con motivaciones equivocadas. Motivaciones equivocadas, ¿sabéis lo que es eso? El gran psicólogo, que es nuestro Señor Jesús, y que nos dejó el Espíritu Santo, lo sabe todo. Y Él conoce los secretos de nuestro corazón. David ya dijo en el Salmo 139, muéstrame, mira si hay en mí corazón perverso. Examíname para ver si hay... Uno no sabe muchas veces que incluso tiene una determinada forma de actuar y ni siquiera puede darse cuenta de que esa forma de actuar lleva más orgullo de lo que parece. Que puede estar equivocada en sus motivaciones mucho más de lo que sí se cree. Todas estas cosas se pueden hacer a lo humano y a veces pues sin darnos cuenta nos gusta parecer muy buena gente delante de los demás. ¿Sabéis lo que me dijo David un día? Dice, papá, tú das una imagen en las redes que no es del todo. Ah, claro. ¿Por qué? Pues porque yo soy muy bíblico. Y lo digo para mí, bueno, pretendo ser muy bíblico, ¿no? No quiere decir que... Pero que yo tengo mucho que aprender y no todo lo que digo muchas veces se da en mi vida. Precisamente por eso que he dicho antes. Y necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y aún después de conocernos, pues poner todo de nuestra parte para que el Señor siga haciendo la obra y el Señor no se estrelle. Quiere decir, no se estrelle, su obra no se estrelle, que no encuentre obstáculos. Unánimes entre vosotros. Esto de la unanimidad no son acuerdos sobre la base de intereses humanos. Y esto de la unanimidad dice la unidad del Espíritu. Y el Espíritu lo sabe todo y quiere producir en nosotros el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús es diferente al carácter de Antonio Peña, de Ángel Bea, de cada uno de nosotros. Es diferente. Personas que, recuerdo cuando leía Watchman Nee, muy fino, finísimo. Decía, personas que son muy serviciales, que son muy tal, dice, si no fueran creyentes seguirían siendo serviciales, son así ellas. Y posiblemente necesitan ser tratadas por el Espíritu para que no sean tan serviciales. Porque están tan acostumbradas a servir, cuando en algún momento te dicen, no.
y va descubriendo, por así decirlo, la complejidad de los seres humanos, y eso lo hace el Espíritu Santo. Personas que aparecen que son como mansas, que son tal y cual, pues no lo son como lo deberían de ser, y personas que son de otra manera, pues igual, ¿no? Necesitamos seguramente el viento del Espíritu, no este, que muchos lo hacen pensando que llevan poder con eso, no, en absoluto. Necesitamos el viento del Espíritu. Unánimes entre vosotros, unánimes de un alma, huyendo del orgullo como de uno de los mayores venenos que acaban con la unidad entre los creyentes. Porque por orgullo los seres humanos hacen cualquier cosa. Y se trae, pues, división. El orgullo trae división. Por eso a continuación dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Madre mía. En fin, divisiones, críticas, deseo de sobresalir, deseo de puesto, deseo de cargo. Como vengo diciendo, somos muy complejos. Y la humildad, que sería lo contrario del orgullo, es lo que la humildad es el antídoto contra el orgullo. La humildad, por la humildad llegamos a ser muy conscientes de nuestras limitaciones. Muy conscientes. Por eso ponemos punto en boca, nuestro rostro en tierra y dejamos que el Señor sea el que brille en nosotros, el que nos ayude a conocernos. Bueno, yo pienso que en la medida que le conozcamos a Él, nos vamos a conocer a nosotros mismos, sin duda, sin duda. No seáis sabios asociándoos con los humildes. Es que son tan antagónicos estos espíritus que no pueden vivir juntos, ¿no? Entonces en la Iglesia se persigue que nosotros busquemos la humildad y que además nos asociemos en este sentido con los mismos espíritus y dejemos el orgullo, la soberbia, todo ese espíritu que se sube por lo alto de la realidad de lo que el Señor quiere, lo dejemos a un lado. Muy bien, pues lo dejamos aquí como conclusión. La unidad se basa en la obra de Dios y la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquella palabra que el Señor Jesús dio a sus discípulos. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. La unidad es en la oración, la doctrina, la comunión y el servicio. Que el Señor nos ayude a ver estas cosas y a ponerlas por obra en nuestra vida. Yo el primero. Amén. Tenemos un momento de reflexión.